tardes a todos. Vamos a comenzar con vamos a continuar con la jornada de la tarde. Le damos la bienvenida a Cristina Benia, representante en Latinoamérica de Wintech Consultants, magíster en Ingeniería Civil. Tiene experiencia con ensayos de túnel del viento para proyectos de estructuras y evaluación de confort de peatones. Hoy va a presentar túnel del viento, CFD y monitorización de estructuras. Adelante, Cristina. Gracias, María Laura, por la presentación. Gracias a todos ustedes por venir a esta tarde a escucharme. Como dijo María Laura, me llamo Cristina y hoy vamos a hablar un poco sobre Wintech Consultants, que es una empresa australiana, sobre un poco de túnel de viento, CFD, monitorización de estructuras y algunas otras cositas. Como les decía, Wintech es una empresa australiana, empezó a trabajar en el 1991, este año cumple 30 años, ya ha trabajado en más de 2.500 proyectos en 40 países por el mundo. Nuestra oficina principal está en Sydney, donde están nuestros túneles de viento, pero también tenemos ingenieros en todas las oficinas de atención al cliente. Algunas oficinas también tienen funciones más específicas, como Singapur, que hace toda la parte de dibujo, Londres, que hace toda la parte de CFD, que comentaremos hoy. Wintech tiene una presencia muy importante en toda la ingeniería de viento, estamos siempre participando de conferencias, congresos, tratando de mantenernos actualizados, ¿no? Y también en comités de norma. Tony y Nick, que son los directores, son miembros efectivos del comité de la norma australiana neozelandesa, y es conocida por ser una de las más completas y modernas. Matthew está trabajando con la actualización de la norma brasileña de viento, con su trabajo de doctorado, que es de actualización del mapa de velocidades básicas. Y Niall, lo puse aquí para que vean, es el jefe de CFD del escritorio de Londres. Bueno, hoy en día las empresas de ingeniería de viento son mucho más que un túnel de viento, ¿no? Tenemos una lista enorme de servicios, aquí les dejé un pequeño resumen de lo que hacemos, y tenemos diversas herramientas, no solo el túnel de viento, hacemos también estudios analíticos, CFD, análisis de clima, monitoramos estructuras, hacemos el diseño de amortiguadores, y esto depende de lo que necesite, de qué problema tenga el cliente, se puede usar una u otra herramienta, o dos o tres, lo que haga falta para solucionar, ¿verdad? Les voy a mostrar algunas cosas que hemos trabajado. Aquí, por ejemplo, en Dubái, la Marina de Dubái, tenemos al Marina 106, que tiene casi medio kilómetro de altura. Aquí ven el modelo con sus vecinos dentro del túnel de viento. Este es Tony, este es Adam. Aquí las Marina Gate parecen torres tan bajitas, pero en realidad son bastante altas, tienen más de 200 metros de altura. Algunos otros rascacielos que hemos trabajado con distintas formas, muchas cosas para Dubái, en otras partes del mundo, Malasia, Australia, en India también, estos tienen todos más de 350 metros. Pero también hacemos edificios más bajos. Mucha gente cree que los túneles de viento se dedican únicamente a los rascacielos, y eso no es verdad. Los edificios más bajos también se pueden beneficiar muchísimo de estudios en túnel de viento. Estos son algunos de los que hemos hecho: Brasil, Estados Unidos. Creo que solo este tiene un poco más de 100 metros, los demás son todos un poco más bajos de 100 metros. Algunas estructuras especiales que trabajamos también, por ejemplo el pabellón para la Expo de Dubái, con sus diversos techos, fachadas inclinadas, o la estación de metro de Riad, que es un dibujo de la arquitecta Zaha Hadid, que es todo así más arredondado, con su construcción metálica y vidrios. También hacemos estudios de naves de grandes luces, como las naves industriales, también los estadios. Este es un estadio muy interesante, es en Yakarta, Indonesia, es la cobertura retráctil más grande del mundo para estadio, y lo interesante de este estudio es que lo hicimos en CFD y también en túnel de viento. En túnel de viento hicimos la determinación de cargas para fachadas, cargas estructurales, con configuración abierto-cerrado, también velocidades de viento para confort de peatones. Y en CFD hicimos todo un estudio de confort térmico, porque este estadio, además de ser una cancha deportiva, es también usado para conciertos de música. Y Yakarta es una ciudad muy caliente y muy húmeda, entonces esa cuestión de evaluar el confort térmico se hacía muy importante para este proyecto. Otras estructuras especiales que trabajamos, por ejemplo, esta estatua que tiene 107 metros de altura, está construida sobre un cerro en India, ya se está terminando. O entonces este monumento que sostenía el fuego olímpico para los Juegos de Qatar del 2016, si no me equivoco. Entonces hicimos las fases constructivas,
cuando estaba solo la torre, después con el aro, con las diversas configuraciones del aro también. También estudiamos puentes, y aquí hacemos seccional estático, seccional dinámico, aeroelástico completo. Aquí les comento, por ejemplo, el Sky Bridge del aeropuerto de Hong Kong, que tiene 200 metros de vano, cabe el mayor Airbus del mundo, pasa por aquí tranquilo. Y ahora hablemos un poquito de túnel de viento. Como les comentaba en principio, Wintec tiene 3, que están ubicados en Sydney. No sé si todos ustedes conocen más o menos cómo funciona el túnel de viento, se los explico. Los 3 son túneles de viento de circuito abierto, no son cerraditos, entonces el viento se genera aquí, pasa por el regularizador de flujo, y después tenemos placa, espira y bloques en el piso del túnel para simular la capa límite atmosférica. Wintec sigue una serie de requisitos que nos mandan las normas internacionales, ISO, ESDU, norma australiana, y también de este documento que es muy interesante, es un manual de calidad para ensayos en túnel de viento que lo emite la Sociedad de Ingeniería de Viento de Australasia. Si alguien después tiene interés se lo puedo mandar. Que tiene una cantidad de requisitos y una serie de informaciones sobre la modelación en escala reducida para túnel de viento. Nuestros túneles, estos dos son de 2 por 3 metros, o sea, tenemos áreas de bloqueos muy bajas, y si tenemos torres un poco más altas, como los rascacielos, tenemos este túnel de viento que tiene la sección un poquito más grande. Al tener 3 túneles de viento que funcionan paralelamente, somos una empresa que tiene plazos muy cortos para entregar los informes técnicos. Más o menos para un edificio lo podemos hacer en 5 semanas. Dentro de las cosas que tenemos que los túneles de viento que obedecer son las caracterizaciones del viento simulado, ¿no? Del viento de capa límite. Aquí les doy el ejemplo de uno de los vientos que simulamos: perfil de intensidad de turbulencia, perfil de velocidad media, el viento natural es esta línea roja, el espectro de turbulencia que nos da la ESDU, y nosotros también hacemos la simulación, y como pueden ver la hacemos bastante bien. Hay diversos tipos de estudios que se pueden hacer en túnel de viento. La mayoría las hacemos utilizando sistemas de adquisición de datos que son transductores de presión. Estas son unas mangueritas plásticas que conectamos al modelo para medir presión. Yo adelante se lo voy a explicar un poquito mejor. El sistema de Wintec es hecho en casa, tenemos mucha autonomía con eso, y por eso también la empresa tiene esa política de inversión tan fuerte en investigación y desarrollo, ¿no? Son 768 canales simultáneos y medimos a una tasa de 1024 Hz que nos da una señal muy precisa. Como el sistema es hecho en casa, es necesario comprobar que funciona muy bien, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es hacer comparaciones con mediciones en escala real. Esta es una casita que está construida en la Texas Tech en Lubbock, y aquí los profesores, está construida arriba de una mesa que es giratoria también. Aquí los profesores van girando la mesa haciendo las mediciones en escala real. Nosotros lo que hicimos es hacer un modelo en la escala reducida y comprobar que medíamos tan bien cuanto ellos, ¿no? Entonces aquí, este ejemplo que les doy son para coeficientes de presión, en una toma que está aquí en un rinconcito del techo, donde tenemos estas zonas de gran succión por la formación de vórtices cónicos. Los puntitos son la medida en escala real, las rectas son las medidas de Wintec. Como pueden ver, tenemos mediciones muy precisas, incluso para coeficientes de presión negativa muy alta. ¿Y cómo empieza un estudio en túnel de viento? Cuando empezamos, nosotros lo que le pedimos son las características arquitectónicas, ¿no? El dibujo que tiene el edificio, las características dinámicas, las propiedades dinámicas que tiene el edificio, y también la ubicación. Con la ubicación hacemos 2 tipos de estudio. Uno, investigamos qué es lo que tenemos que poner en la mesa, el vecindario ese que, como vieron allí en Dubái, eso eran los modelos grises, ¿no? Eso es lo que va a representar la mesa. Pero mucho más allá de eso, investigamos todo el terreno en entorno, porque tenemos que saber qué tipo de viento tenemos que simular, también si hay alguna topografía importante, todo esto tiene que ser evaluado. Sabiendo la ubicación también, nosotros hacemos un modelo climático de viento local, y en este momento vamos a hacer un análisis de direccionalidad y también averiguar si el local está sujeto a huracanes. Como somos una empresa que proyecta por el mundo, tenemos lugares que tenemos huracanes, tufones, todo tipo de evento climatológico. ¿Y qué es la direccionalidad? El viento tiene velocidades distintas y probabilidades de recurrencia distintas. Y esto también está relacionado con la dirección del viento incidente.
Ustedes ya deben tener esa percepción en su ciudad, por ejemplo, que los vientos más fuertes en general vienen de determinada dirección. Eso es algo que lo tenemos un poco intuitivo. Lo que hace WinTech es buscar datos medidos o simulados y hacer este tipo de dibujo que se llama montaña de probabilidades. Y de aquí evaluar cuáles son las velocidades del viento, cuáles son sus probabilidades de recurrencia, las direcciones, y hacer este análisis e incorporarlo a las respuestas. Hoy en día tenemos 4 métodos para trabajar con direccionalidad. Uno es el unidireccional, es lo que hace la mayoría de las normas, sería tomar un valor de velocidad y aplicarlo a todos los ángulos de incidencia de viento. El segundo método es el sectorial, es lo que usa, por ejemplo, la norma australiana Hong Kong, si no me equivoco, que ya es considerar que dependiendo de la dirección que viene el viento, tenemos valores distintos de velocidad. Y lo que usa WinTech son métodos un poco más avanzados que se llaman integración multisectorial o direct approach. Y aquí lo que hacemos es hacer una evaluación de valores extremos aplicados a la respuesta. Es una manera distinta de abordar la cuestión de la direccionalidad. Es un poco complicado de explicar, por eso no lo puse aquí, pero si después alguien quiere se lo puedo explicar. Haciendo una comparación, aquí a la izquierda sectorial, que sería norma australiana, por ejemplo, a la derecha multisectorial para presiones en la fachada. Aquí hay valores muy altos de succión porque este edificio es en Filipinas, donde hay tufones, ¿no? Pero vemos que para el plano general de la fachada los valores son más o menos iguales. Pero cuando tenemos succiones elevadas, aquí se nota la diferencia de utilizar el método multisectorial. En este caso el sectorial llega a sobreestimar un 44%. Hablando de respuesta estructural, nosotros aquí podemos ver para el momento en la base, la línea esta discontinua negra sería el unidireccional, la mayoría de las normas, la línea roja es lo que usa WinTech, y la línea azul es el Direct Approach, que también lo usa WinTech. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos métodos? El Direct Approach, también se llama Storm Passage, exige más de 80 años de datos de muy alta calidad de viento, y eso no son todos los lugares del mundo que lo tienen, ¿no? Entonces es un poco complicado. Si hay, nosotros lo usamos, si no, utilizamos el multisectorial. Para que tengan una idea, en promedio, el método sectorial comparado al multisectorial sobreestima momentos en la base en un 12% y aceleraciones en un 14%. Y hablando un poquito de túnel de viento, ¿por qué utilizar túnel de viento? La respuesta más sencilla para optimizar proyectos. Esa es la más sencilla de todas. Lo que pasa es que las normas de viento, por lo general, son conservadoras. Y está bien que sean así, ¿verdad? Y he dicho en general, no siempre. A veces podemos tener proyectos que el valor que se encuentra en túnel de viento es más alto que el valor de la norma. ¿Sí? Tenemos algunas otras cuestiones. La arquitectura moderna no se ajusta muy bien a ese modelo que usa las normas de viento, en el sentido de que la arquitectura moderna no son prismas rectangulares, por lo general tienen muchos detalles arquitectónicos, tenemos a veces fachadas que son permeables, y eso a las normas le cuesta un poquito para manejarlo, y entonces cuando estamos hablando de presiones en las fachadas, hay una optimización muy grande. Por ejemplo, la Torre Empire ahorró 12% en el valor de todos los cristales y sus muros cortina. Si hablamos de una torre que tiene casi 300 metros de altura y es toda de vidrio, la economía es muy grande. Y hablando de la parte estructural, además de que la arquitectura moderna no se encaja en ser un prisma rectangular, tenemos la cuestión de que a veces los edificios salen del campo de validez de aplicación de la norma. Son demasiado altos, demasiado esbeltos, tienen características dinámicas que la norma no contempla, frecuencias naturales muy bajas, formas modales que no son lineales o son acopladas. Tenemos la cuestión de cuando tenemos torres vinculadas. Además, pocas normas en el mundo desafortunadamente nos dan previsión para la respuesta transversal, que para edificios altos es tan importante. Y también tenemos la cuestión de que para las normas es muy difícil contabilizar el efecto de interferencia, el efecto que tienen los vecinos. Explicarle que de un lado tenés un edificio que es más redondito y hace un tipo de desprendimiento de vórtices, y que del otro tenés uno que es más o menos de la misma altura, pero este no, este es cuadradito, entonces tiene otro tipo de régimen de desprendimiento de vórtices. Y eso todo es importante cuando evaluamos la respuesta dinámica de nuestro edificio,
porque además de tener los fenómenos de desprendimiento de vórtices, podemos tener, por ejemplo, también el buffeting, que viene del desprendimiento de vórtices de nuestros vecinos. Aquí les muestro algunos ejemplos de torres estructuralmente vinculadas que hemos hecho. Lo que hacemos aquí es determinar cargas para cada estructura y después hacer un estudio de cómo esa carga se transmite de una estructura hacia la otra. Explicando un poquito los trabajos más comunes que hacemos para túneles, para edificios, ¿no? Para las presiones en los revestimientos de fachada, nosotros lo que hacemos es hacer modelo en escala reducida, que es impreso en 3D. Es todo hecho en Wintec. Wintec tiene 10 impresoras 3D, entonces estamos trabajando siempre. Decimos entre nosotros, nos reímos los funcionarios, que Wintec no para de trabajar nunca, porque trabajamos en todas las zonas horarias del mundo. Entonces estamos siempre haciendo algo, ¿no? Lo instrumentamos con, aquí ven los agujeritos, cada agujero va instrumentado con una manguerita plástica, aquella que mostré al principio en el sistema de adquisición, y nosotros lo que hacemos es medir las presiones para cada ángulo de incidencia de viento. Hacemos, general, 36 ángulos, 10 en 10 grados. Ustedes reciben los resultados como tablitas así, identificada cada toma de presión, qué valor de coeficiente tuvo, de dónde se sacó, de qué ángulo vino eso, qué tipo de matemática se usó. Después hacemos un valor, un envolvente de todo eso, y les damos estos dibujos que van en el PDF del informe, y también van como dibujos para que puedan sobreponer a sus propios dibujos arquitectónicos y así optimizar la colocación de vidrios, la modulación de muros cortina, lo que sea necesario. También les enviamos los resultados como 3D, para que puedan ver, por ejemplo, este edificio que tiene ya esta entrada, para no hacer 15.000 cortes en el PDF, nosotros lo que hacemos es mandarles un 3D para que ustedes puedan girar y verlo. Y aquí está un ejemplo de lo que les decía, que a veces las normas no consiguen dar el resultado, ¿no? ¿Cómo le explicas a una norma que tenés un agujero en el medio del edificio que es curvo y que aquí se forma un efecto Venturi, las succiones son más altas en las fachadas? Esto la norma muy difícilmente lo va a conseguir ver, ¿sí? Aquí les doy un estudio que hicimos para esta torre en especial. Comparamos los resultados que tendríamos utilizando la norma de viento local con los resultados en túnel de viento. Todo lo que está en rojo sería subdimensionado si se usara la norma de viento local. Imagínense el peligro que es esto, que es todo vidrio, que venga una tormenta, salga volando esto, en fin, los accidentes de viento que son siempre muy feos. Para el análisis estructural, nosotros utilizamos básicamente dos tipos de modelos, los rígidos y los flexibles. El modelo rígido es una cascarita, es una caja que representa la arquitectura del edificio, es con lo que el viento va a interactuar, es para que el viento llegue al modelo y diga, bueno, aquí es una esquina, entonces voy a desprender el vórtice así, o no, aquí es un poco más redondo, lo voy a hacer de otra manera, ¿sí? En estos modelos, nosotros hacemos la medición de presión para todos los ángulos, los 36, y las características estructurales de la edificación entran en la parte de procesamiento de datos. ¿Y esto qué significa? Si hacemos un primer test, una primera rodada de ensayos, y ustedes nos dan las características del edificio, y vemos, por ejemplo, que tenemos desplazamientos muy, muy grandes, entonces el ingeniero estructurista resuelve que va a cambiar su modelo estructural, no sé, va a hacer algo y la frecuencia natural cambia. No es necesario rehacer el ensayo en túnel de viento, solo es necesario que ustedes nos manden las nuevas características estructurales, nosotros vamos a recalcular la carga de viento. Muy bien, tenemos dos métodos que usamos, que es la balanza de fuerzas y la integración de presión, que ya se las voy a explicar. Después tenemos el modelo flexible. Este es un poco distinto y también más adelante se los explico cuándo uso. Pero ¿qué diferencia tiene? Este modelo, además de ser la cascarita que representa la geometría del edificio, también ya tiene representadas las características dinámicas de la estructura. O sea, modos de vibración, amortiguamiento, frecuencias naturales, está todo representado en el modelo. Y ahí tenemos el siguiente problema. Si hay que cambiar algo en el modelo estructural, hay que readaptar el modelo y rehacer el ensayo. Es algo más demorado. Muy bien, el primer método de modelo rígido, la balanza de fuerzas. Es una barra que está instrumentada con 5 strain gauges para
3 para momento, 2 para fuerzas, y nosotros lo que hacemos aquí es medir las fuerzas globales en la estructura, y hacemos la distribución a lo largo de la altura a través de un modelo analítico. Con este modelo no sacamos valores de presiones en la fachada, para presiones en la fachada. ¿Cuándo utilizamos este modelo? Cuando estamos en un estadio muy inicial todavía de dibujo arquitectónico. Todavía no sabemos si lo vamos a hacer bien redondito aquí o si lo vamos a hacer un poco más de esquina, más cuadrada, la altura. Bueno, esto es muy fácil de hacer porque imprimimos el modelo, lo colocamos en la balanza, rodamos los 36 ángulos, ¿sí? Otro caso, en este aquí, estos son fachaditas que es muy complicado poner una toma de presión aquí, hacerle un agujero y ponerle y que lo mida bien. Entonces también por una cuestión de geometría a veces se elige hacer este método. La integración de presiones en alta frecuencia, lo que hacemos es, otra vez es el mismo caso que les mostré antes, cada agujerito de estos va con una manguera de presión, una manguera plástica que se conecta al transductor de presión, hacemos medida de presión, a cada uno de estas presiones le atribuimos un área de influencia, calculamos las fuerzas, y a nosotros, y con este tipo de ensayos sacamos, con el mismo ensayo, el mismo modelo, el mismo ensayo, sacamos datos para estructura y para fachadas, presiones en fachada. Esa es una ventaja. Desventaja, es un poquito más demorado, porque hay que instrumentarlo entero. Un modelo como esto lleva 300, 350 tomas de presión que hay que instalar, hay que conferir, ver si están midiendo bien. Es un poco más de trabajo. Para los dos métodos, balanza e integración de presión, ustedes lo que reciben son 32 casos de carga, distribución de esfuerzo cortante y fuerzas estáticas equivalentes, momentos en la base, desplazamientos, aceleraciones, velocidades angulares. En WinTech siempre hacemos la determinación de carga dinámica. Y así ustedes ya pueden tener las cargas para estado límite de servicio, estado límite último, y también los valores que necesitan para hacer la evaluación de estado límite de servicio relativo al confort de los ocupantes de la edificación. Ustedes lo reciben estos resultados como tablas, gráficos comparativos, también como formato de Excel para que puedan, o como sea necesario para el programa estructural que ustedes usen. Nosotros siempre lo podemos arreglar para que lo puedan tomar los datos. Y también hacemos aquí, les quería explicar qué es esto, es que nosotros hacemos un estudio de sensibilidad estructural, porque lo que sabemos es que los valores que usamos de masa, de amortiguamiento, de frecuencia natural en nuestro modelo estructural, cuando lo estamos proyectando, no es exactamente lo que va a estar construido. En la experiencia que tiene WinTech, en general las frecuencias naturales del edificio construido tienden a ser más altas que aquellas que usamos en el modelo de elementos finitos, en el modelo de cálculo estructural. Y nosotros entonces lo que hacemos es hacer una variación de un 10% de masa, 0,5% de amortiguamiento y 20% en frecuencias naturales para hacer un estudio para saber si el edificio está cumpliendo con los criterios de confort, por ejemplo, de manera marginal, apenas lo cumple o está bien. Porque eso es un dato interesante para el proyectista de la estructura. Bueno, capaz, si lo cambio un poquito la estructura, quizás empiezo a atender el criterio de confort con un margen más grande. Por ejemplo, este edificio, la línea negra esta acá, es el criterio de la ISO para un edificio de oficinas. Y esta tachadita aquí chica es de la misma ISO para el modelo para un edificio residencial, ¿no? De departamentos. Entonces ustedes ven aquí que dependiendo de cómo lo hacemos, cumple o no cumple con el criterio de confort. Es un dato interesante. Ahora hablando del modelo flexible, que es el modelo aeroelástico. A empezar, ¿cuándo lo utilizamos? Lo utilizamos cuando tenemos torres muy altas, muy esbeltas, y que para torres que son así más rectangulares, cuadradas, utilizamos el criterio de que la velocidad reducida tiene que ser mayor que 8. Si la torre es más redondita, entonces tiene que ser mayor que 4. ¿Y qué significa eso? Esto es cuando la estructura es tan flexible que su propio movimiento interfiere en la formación de las líneas de flujo a su alrededor. Entonces tenemos este fenómeno que llamamos interacción fluido-estructura. ¿Sí? En un estudio aeroelástico convencional lo que se determinan en general son desplazamientos. En WinTech nosotros lo hacemos un poquito distinto.
Nosotros lo que medimos es el amortiguamiento aerodinámico para cada eje en cada dirección de viento incidente. Combinamos este valor de amortiguamiento aerodinámico con los valores que ya teníamos que vino o de la balanza de fuerza o de la integración de presiones, y así tenemos los valores, digamos, optimizados. Porque en estas torres tan altas, a veces el viento la puede ayudar, puede contribuir con el amortiguamiento inherente a la estructura, y a veces puede ser que haga exactamente lo contrario. Y es eso lo que vamos a estudiar. Aquí les muestro, este modelo se mueve, ¿no? El otro, el rígido, es estático, y si se mueve tenemos un problema. Este no, este queremos que se mueva porque justamente está haciendo, representando con todas sus escalas de semejanza, las características de la estructura. Y aquí les doy un ejemplo. El viento, cuando miremos aquí primero al eje X, este es un gráfico de coeficientes de momento de la base, la línea continua entera es el resultado que obtuvimos con la balanza, la línea discontinua es el resultado del modelo aeroelástico. Aquí vemos que para este ángulo los valores de coeficiente de momento en la base fueron mayores, más grandes, cuando en el ensayo aeroelástico. Vemos que tenemos un amortiguamiento aerodinámico negativo. Para este otro ángulo de incidencia de viento, lo contrario, tuvimos amortiguamiento aerodinámico positivo, y aquí el momento disminuyó. En este caso, el amortiguamiento que el viento le proporciona ayudó a la estructura. Muy bien, hablando ahora de otro servicio que hacemos, que es la instalación, el diseño y el proyecto de instalación de amortiguadores. Como les decía, nosotros tenemos la experiencia de que la frecuencia natural del edificio construido tiende a ser un poco más alta que la frecuencia natural del modelo estructural que usamos, ¿no? Entonces lo que hacemos es, cuando el edificio está un 80% construido, nosotros vamos a la obra, lo instrumentamos, le causamos una excitación manual, y así medimos valores reales de frecuencias naturales. Esos valores nos sirven a Wintec para recalcular, digamos, las cargas de viento, y al proyectista de estructura para ajustar, refinar su modelo de cálculo estructural. Y si nosotros estamos haciendo un amortiguador, eso también nos ayuda a optimizar el diseño del amortiguador para sintonizar las frecuencias. Un ejemplo de amortiguador que hemos hecho es para este edificio en Austin, Texas, que Wintec le hizo todos los estudios de cargas y todo eso, y después le dibujó un amortiguador. Aquí lo ven en escala reducida. Wintec tiene un pórtico, un rig, para ensayar este tipo de estructura, para verificar su funcionamiento. Este es un dibujo propio de Wintec, es una mezcla de tanque de agua con barreras adentro. Pasando un poquito adelante, hablando de monitorización a largo plazo. ¿Qué es lo que hacemos? Instalamos una cajita como esta en la parte superior del edificio, y en las últimas plantas, ¿no? Esta cajita va instrumentada con acelerómetros, inclinómetros y una sonda de temperatura y un data logger. Estos datos son medidos las 24 horas del día y son transmitidas a la oficina de Wintec en Sydney, donde tenemos ingenieros que van procesando los datos, y si es necesario se avisa al cliente que hay un problema. Si el cliente quiere, también puede estar acompañando, ¿no? Se crea ahí un software y él puede ir acompañando también. Si es el caso de que el edificio tenga un amortiguador líquido, de tanque, de columna, como sea, nosotros también le podemos poner un sensor de nivel de agua adentro del tanque, adentro del amortiguador, y también transmitir la señal junto. Y eso nos sirve mucho porque también vemos el funcionamiento, podemos acompañar el funcionamiento del amortiguador. Y lo que hacemos es comparar las medidas con condiciones climáticas locales, sean datos que tomamos del aeropuerto o de una estación meteorológica, o si el cliente quiere también podemos instalar un anemómetro o un multisensor en el propio edificio, y así hacer comparaciones. Entonces, por ejemplo, aquí, para el viento más o menos 280 grados, velocidad media de 8 metros por segundo, vemos que tenemos un pico de aceleración en el eje Y. En el eje X tenemos este mismo pico de menor intensidad, pero también lo tenemos. Y así lo vamos haciendo, y vamos acompañando la salud estructural del edificio, y vamos acompañando, si es el caso, cómo está funcionando el amortiguador líquido, ¿no? Aquí les hago un caso de estudio, ¿no? Nosotros estamos monitoreando este edificio
en Astana, Kazajistán. El Abu Dhabi Plaza tiene 311 metros y tiene 7 acelerómetros instalados. Uno aquí en la planta baja, aquí no, que le llaman level 2, pero es la planta baja, y después en estas otras 3 alturas tiene 2 acelerómetros por piso. Y lo que hacemos aquí es investigar las aceleraciones, las frecuencias naturales del edificio, el amortiguamiento estructural y también las formas modales. Para este edificio Wintec no hizo los estudios en túnel de viento, nos llamaron después para hacer la parte de monitorización de la salud estructural. O sea, también aquí ya aclaro que todos son servicios separados, se puede hacer todo, pero también lo podemos ir haciendo separado. Aquí les doy un ejemplo. Aquí, este bien de la izquierda es el piso 39, este es el piso 58 del medio, el piso 76 que es arriba. Vamos a mirar aquí el eje Y, por ejemplo, para este día, que fue, esto es reciente, de 18 al 23 de marzo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un pico de aceleración de 0.6 para el eje Y en el piso 39, este. En el piso 58 tenemos 0.7. Y en la parte superior, en el piso 76, tenemos 2.5 de aceleración. Este es el tipo de datos que vamos viendo todo el día. Aquí les voy a mostrar un otro caso. Este edificio sí, para este que es en... me faltó poner el nombre, se llama Gamma Tower, es en Yakarta, en Indonesia. Tenemos aquí este edificio para el cual Wintec hizo todos los estudios de cargas de viento, de presiones, de todo lo que se imaginen, y también le diseñó el amortiguador, es un mixto de tanque de agua con columna líquida, son 2 tipos de amortiguadores. Y aquí lo que vemos, para viento, nunca tuvimos un registro tan importante, pero les muestro como curiosidad que hubo un terremoto a 300, estos son más o menos 300 kilómetros en línea recta, ¿no? El edificio está acá en Yakarta, el terremoto ocurrió aquí, y los acelerómetros lo midieron, lo sintieron, para que vean que son acelerómetros bastante sensibles. Bueno, hablando un poco de cosas fuera del mundo estructural, que a mí particularmente me encanta mucho, que es el confort de peatones. Este es el Estadio Internacional de Yakarta, y aquí lo que estamos viendo son diversos puntos de medidas de velocidad. ¿Qué hacemos? Medimos la velocidad, lo comparamos con un criterio de confort, que lleva en consideración el tiempo de exposición que tendrán las personas ahí. Se los voy a llevar un poco porque creo que hay pocos proyectistas de estadio que me están escuchando ahora. Vamos a suponer que ustedes están haciendo un edificio que está sobre un centro comercial. Allá donde tenemos el parking, donde la gente llega, deja el auto y sale rápido, la velocidad del viento puede ser más alta. En el centro comercial, enfrente a las vidrieras, donde la gente va a caminar despacio, va a estar ahí mirando, la velocidad del viento tiene que ser más baja. Y cuando estamos hablando ya, por ejemplo, de la plaza de juguetes para niños, un café que tiene mesas externas, o la pileta, los amenities en general del edificio, la velocidad del viento tiene que ser mucho más baja. Aquí para el Estadio de Yakarta, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, esta aquí, es una sonda que da un valor peligroso, está en rojo, velocidades de viento muy altas, y es justo en la rampa de acceso al estadio. Entonces nosotros lo que hacemos es encontrar soluciones y hacer sugerencias de soluciones posibles, sea con paisajismo, colocando árboles, colocando vallas permeables, colocando vidrio, todo esto se va conversando. Hablemos un poco de CFD. Empiezo aclarando que Wintec no utiliza CFD para determinación de cargas estructurales. Hay una serie de, es un tema un poco complicado, ingeniería de viento, un poco polémico, pero la cuestión es que todavía no tenemos la confianza que para cargas de viento estemos en el punto de utilizarlo. Nosotros lo utilizamos internamente para hacer comparaciones y llegamos a la conclusión que todavía no se puede confiar tanto así. Y además de eso, les doy el ejemplo de la norma canadiense, que dice bien claro que no se debe utilizar CFD para determinación de cargas de viento. Yo estoy estudiando la norma argentina, estoy haciendo un curso que incluso lo promociona la propia Asociación de Ingeniería Estructural. No encontré nada sobre CFD en la norma argentina. No dice que no se puede usar, pero tampoco dice que se puede usar. Entonces estamos en esa zona gris de no saber si se puede o no, ¿verdad? Por las dudas, en Wintec no lo utilizamos. ¿Y para qué utilizamos CFD? Para toda la parte de confort de peatones, confort térmico, ventilación, una cantidad de cosas.
Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, este edificio es el de Tulip, que, perdón, es este, en Londres, y la cuestión del confort de peatones se está poniendo tan seria en el mundo que, por ejemplo, en Londres, Reino Unido, para construir en la ciudad de Londres es necesario hacer un estudio de impacto de la construcción para el confort de peatones. Dependiendo del tamaño del edificio, se tiene que hacer CFD o túnel de viento, dependiendo hay que hacer CFD y túnel de viento por empresas distintas para comparar resultados. La ciudad de Toronto, en Canadá, también ya lo está pensando a poner directrices de ese estilo, porque las ciudades se están transformando en lugares peligrosos para el peatón. Entonces nosotros lo que hacemos es estudiar con el vecindario actual, después colocamos a nuestro edificio, que es el de Tulip, y por último, si tenemos esa información de posibles edificios que se van a construir en un futuro. ¿Sí? Y hacemos la comparación de la velocidad de viento y el mismo criterio. Y eso se puede hacer para un barrio, pero también se puede hacer para un mismo desarrollo. Por ejemplo, esto todo hace parte de un mismo desarrollo. Y aquí lo que los arquitectos querían identificar eran los mejores lugares, por ejemplo, para poner la pileta, para poner la cancha de fútbol. Entonces aquí vemos que es un lugar terrible, velocidad de viento más alta. Aquí ya un lugar de la velocidad de viento baja, aquí se puede poner tranquilamente. Ese tipo de estudio se hace también. De confort térmico, les doy el ejemplo del estadio de Yakarta, que como les decía va a ser también un lugar para conciertos de música. Entonces hicimos en CFD toda la simulación para dos incidencias de viento con el techo cerrado, y lo que vemos aquí, por ejemplo, cuando el viento viene de norte, es que tenemos una región de calor que no se disipa. Cuando vemos con el viento, vemos aquí que hay una zona de estagnación del viento, y eso ayuda con que este calor no se disipe. Y entonces así podemos proponer cosas para mejorar esta situación, sea aumentar la permeabilidad de la fachada, o en este caso, este techo es hecho de un material que se llama EPPF, que es un material plástico, y nosotros lo que propusimos es transparente, déjenlo más oscuro, pónganle algún tipo de película que lo deje más oscuro, y eso va a ayudar que no se forme tanto calor. Bueno, todo este tipo de cosas. También hacemos estudios de ventilación natural, de tamaños de las ventanas, de las puertas, la posición, de qué tipo, por ejemplo, poner la puerta giratoria o una puerta de abre y cierra. Así, también ese tipo de estudios. Para este caso les comento que en Aruba hicimos un estudio, porque el tema es que Aruba la energía eléctrica es muy cara. Y lo que querían los desarrolladores era hacer de una manera que los departamentos fueran ventilados, de manera que la gente no usara tanto el aire acondicionado y el ventilador, y de así de alguna manera disminuir la cuenta de energía eléctrica. Interesante, ¿no? Este tipo de estudios lo hacemos mucho también para hospitales, para escuelas, para todo este tipo de cosas. Y por último les quería mostrar un estudio que me parece súper interesante, que es el de lluvia impulsada por viento, pero puede ser lluvia, puede ser nieve, puede ser arena. Hacemos mucho trabajo por Oriente Medio, donde esa cuestión de la arena es muy complicada. Y aquí esto es un edificio que es una biblioteca en Australia. Lo que estamos viendo más que nada es si funcionan las marquesinas. Por ejemplo, esta funciona, porque tenemos toda la planta baja seca. Esta ya no funciona, porque además que tenemos la planta baja mojada, la fachada está mojada, y este pasillo se moja también. O sea, no adelanta mucho esta marquesina, ¿no? Esto también se puede usar, por ejemplo, en estadios de fútbol para ver si la cubierta cumple con su función de no dejar que la gente se moje, ¿no? Y todo este tipo de estudios. Hay muchísimas otras cosas que hacemos, dispersión de poluentes, estudios de lipuertos, de contaminantes, estudios de lipuertos, una serie de cosas, pero tenía solo 40 minutos para hablar. Bueno, era eso lo que había preparado. Les dejo aquí mi nombre, mi mail. Si me quieren hacer cualquier consulta, me pueden mandar mail tranquilamente.